Queda poco, pero bueno, compañeros de organizaciones, funcionarios. El tema que nos convoca, este tema de la reforma para la transformación y modernización del campo mexicano, es como... No, es que no cercas eso. Es un tema de la mayor trascendencia, porque efectivamente, si no lo hacemos hoy, decía Héctor Padilla, pues seguramente pasarán muchos años para que se presente otra ocasión, otra oportunidad como esta para resolver un tema que lleva mucho tiempo sin resolverse. Existe, desde luego, una gran necesidad de hacer una reforma para el campo mexicano. Y yo entendería que esa necesidad corresponde al gobierno federal, a los gobiernos de los estados y al Congreso de la Unión. Y por otro lado, hay una gran exigencia. Una gran exigencia de prácticamente todos los actores rurales, las organizaciones, los productores, los mismos ejidos. Pues pudo o puede hacerse converger esa exigencia con esa necesidad. Por lo tanto, yo envié al comité del centro, al centro mismo, un planteamiento que se refiere básicamente al tema agrario, pero particularmente al papel que juega el minifundio y los territorios en este asunto de la reforma para la transformación del campo mexicano. ¿Por qué el minifundio? Bueno, a mí me parece que es absolutamente clave en las definiciones que se tienen que tomar en el futuro inmediato, quizá con esta discusión sobre la reforma para el campo. Decía el diputado Marco Antonio González, presidente del comité, que llevamos viviendo por 20 años un modelo neoliberal, en así lo decía, que ya ha sido agotado, que está caduco. Yo le quiero decir, diputado, que coincido plenamente con esa afirmación. Todos los estudios, todos los resultados así lo demuestran. Y entonces, lo primero que quiero decir ya a manera de ir ubicando el planteamiento es que la reforma para la transformación del campo mexicano tiene que definir entre una, dos, quizá tres o quizá cuatro estrategias a seguir, que tiene que ver con esta idea de que si vamos a lograr una verdadera reforma para el campo mexicano, yo diría que sí hay que aspirar a lograr una reforma democrática, una reforma incluyente, basada en una estrategia que tenga que ver, en primer lugar, con la producción nacional en todos los órdenes, pero de manera fundamental de alimentos. Eso tiene que ser parte de la discusión. Lo otro, lo que se ha hecho en los últimos 20 años,
es garantizar seguridad alimentaria a base de importar los alimentos. Entonces, si esa estrategia de desarrollo interno del país, de crecimiento de la economía campesina, basada en la producción de manera fundamental, es la acertada, entonces los instrumentos, tanto legales, es decir, jurídicos, como los instrumentos de política económica y los programas, tendrían que alinearse con esa estrategia, que es, digamos, parte del debate que nosotros, quienes nos agrupamos en el Frente Auténtico del Campo, le voy planteando. Y ya hay otro par de estrategias, o por lo menos así han sido enunciadas, que podrían ser parte consustancial de esta, que es el combate a la pobreza, a partir sobre todo de este programa, que parece ser el programa fundamental de la actual administración, que tiene que ver con el programa SINAP. Es el otro tema que podría abonarle en mucho a esta estrategia. Y lo otro es el combate a la pobreza. Pero el debate que se está desarrollando es entre esa estrategia de producción interna, de alineación de los instrumentos a esa estrategia, o es una estrategia basada en los energéticos, que es, digamos, como la parte contraria a eso. Y aunque el presidente de la República, el 5 de marzo en Colima, dijo que, no dijo que él, ¿verdad?, dijo que no habría iniciativas, que no había en ese momento ni habría iniciativas para transformar el régimen de tenencia de la tierra en el campo. Yo creo que muchos le creyeron, otros no lo hicimos, yo entre ellos, ¿verdad? Y bueno, finalmente los hechos nos han ido dando la razón a quienes no creímos esa afirmación. Primero, porque yo soy de los convencidos que la reforma del 92 al 27 constitucional permite ya las inversiones privadas a través de las asociaciones mercantiles. Primero. Pero segundo, a mí me parece que estamos ante un gran atraco de los ejidos y de las comunidades, y de la pequeña propiedad también, a partir de las leyes secundarias de la reforma energética. Aunque bueno, ahora se empieza a hablar a partir de ayer de ocupaciones temporales, pero de lo que se estaba hablando era de expropiaciones. Y finalmente puede resultar una o la otra cosa, que no cambia mucho el sentido. No cambia mucho el sentido. Y ahí está el gran riesgo de la legislación para el tema de la preservación de los ejidos, de las comunidades o de las mismas pequeñas propiedades. Y esta reformulación del marco jurídico para el campo, pues evidentemente que está inserto en la estrategia basada en los energéticos, que es, por supuesto, que contraria a la otra. Entonces, yo, cuando acepté la invitación que me hicieron para participar en este foro, desde luego la acepté con mucho gusto, primero porque conozco bien al CEDERSA, he sido parte de él, del mismo comité, y segundo porque creo que tenemos, sobre todo las organizaciones campesinas, tenemos que platicar mucho con los diputados y con los senadores, es decir, uno de los otros poderes de la Unión que pueden ayudar
en uno u otro sentido de la reforma. Y a mí me parecería muy peligroso que la reforma para el campo avanzara sobre la base de los energéticos y no sobre la base de la producción, no sobre la base del crecimiento de la economía campesina y del crecimiento interno de la economía. En primer lugar. En segundo, yo quisiera decir que esa indefinición de la estrategia a seguir pues genera una serie de confusiones. Porque miren ustedes, si asumimos que la convocatoria para la reforma del campo, que así se llamó originalmente, es la convocatoria del 5 de febrero o es la del 6 de enero, quienes actuamos en las organizaciones campesinas hemos venido exigiendo hasta el día de hoy al Ejecutivo Federal que ponga en la mesa su propuesta. No lo ha hecho. No hay un planteamiento del Ejecutivo Federal sobre lo que pretenden reformar. Hay sí, en la discusión y en el debate, una serie de planteamientos que tienen que ver con los objetivos del Ejecutivo y que están planteados en el Plan Nacional de Desarrollo, en los programas sectoriales y en estudios que han mandado a hacer sobre la legislación para el campo. En ese sentido, bueno, uno entiende que hay una tendencia a favorecer una reforma para el campo, en primer lugar que no es una reforma de Estado, y en segundo lugar que no es una reforma integral. Y aquí alguien decía, reforma para el campo que no es integral no es reforma. Y hasta hoy, si bien es cierto, muchos foros se han desarrollado, lo cierto es que estos han sido fundamentalmente para discutir los temas de la SAGARTA, de manera fundamental. Han sido conducidos por la SAGARTA, han sido en lo fundamental con la participación de no todos los sectores, aunque los demás hayamos sido invitados. Algunos no queremos ir a eso. Algunos queremos ir, como lo dije, a una reforma verdadera, a una reforma democrática, a una reforma donde se tome en cuenta la opinión y las propuestas de las organizaciones campesinas y de los productores. Y en ese sentido, pues vale la pena hacer el otro comentario. En esta reforma integral para el campo mexicano, lo primero que planteamos nosotros es el tema del presupuesto. Por eso demandábamos y exigíamos que la reforma pudiera quedar antes de que se instale el nuevo periodo de sesiones de la legislatura actual, para que los contenidos de la reforma puedan tener un resultado referente en el presupuesto. Pero un presupuesto, como lo han venido diciendo las organizaciones, incluyente, un presupuesto orientado para la producción sobre la base de la economía campesina, sobre la base de los pequeños y medianos productores. En este país, señores, conforman el 77% de los productores nacionales y que tradicionalmente no han sido incorporados a prácticamente ninguna política pública. El presupuesto federal de egresos, este presupuesto como el marco jurídico actual, han venido siendo diseñados para sostener y apuntalar el modelo ese que tú decías. Para eso está
hecho el modelo, el marco jurídico actual. Por eso cuando a mí me convocan a ver la simplificación de la ley agraria, digo, más que simplificación, habrá que revisar cuáles leyes sirven y cuáles no sirven, cómo se contraponen ese conjunto de leyes que suman más de 70, cuáles tienen actualidad y cuáles no, y cómo incluso se puede rediseñar la Administración Pública Federal para una estrategia distinta. Ese, desde el punto de vista, es el planteamiento. Y bueno, ya eso tendría que responder una orientación del gasto público, que hoy por hoy los rubros más importantes en materia de gasto para el campo son fundamentalmente presupuestos regresivos, fundamentalmente. Eso lo saben todos los que han hecho evaluaciones, desde el Procampo, desde incentivos a la comercialización, bueno, el mismo Progan, que solo los tres son casi la mitad del presupuesto de la saga, y son recursos que se canalizan para grupos muy reducidos, a veces no necesariamente de productores, sino más bien de empresas de comercializadores. Entonces, eso tendría que haber necesariamente una reorientación del gasto. Está plenamente acreditado que la parte social de la producción, los pequeños productores, son los que históricamente, no solamente en México, sino en el mundo, son los que producen para satisfacer la demanda interna. Y esos son los más abandonados. Una orientación del gasto hacia regiones específicas, hacia tipo de productores, podría, sin lugar a dudas, abatir el problema de la dependencia alimentaria y podría generar fácilmente